Esta semana nuestro país es sede de un importante cónclave que va a reunir intelectuales y sindicalistas de América Latina, especialmente para poder analizar y debatir la relación que vienen teniendo los gobiernos progresistas con los trabajadores estatales. ¿Cómo ha sido este vínculo en distintas regiones, sobre todo en distintos países de América Latina, para ser más precisa? Porque por lo pronto en Uruguay llevamos más de 10 años de gobiernos progresistas y también un fenómeno que se ha replicado obviamente en otros países, en Brasil, en Argentina, en Bolivia. ¿Y cuál ha sido un poco el cambio que se ha generado, si es que se ha generado, en materia de trabajo, políticas sociales y demás? Y una vieja discusión, ¿no? Que es esa dicotomía entre capital y trabajo que se sigue pensando por siglos y décadas desde diferentes ángulos y que va a formar parte entonces de este cónclave, la experiencia de los gobiernos progresistas en debate. Vamos a recibir al economista y profesor del Instituto de Economía Unicamp desde Sao Paulo. Llega Plinio de Arruda Sampaio. Bienvenido, Plinio. Gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Un placer charlar contigo. Por otro lado, nos acompaña el secretario general de COFE, José López. ¿Cómo le va, López? Un gusto también estar por acá. Muchas gracias por recibirme. Muy bien. Es interesante lo que se va a generar esta semana aquí en nuestro país, porque tiene que ver con eso, en definitiva, ¿no? Analizar, qué cambios concretos se han generado con los gobiernos progresistas en distintos países de Latinoamérica. Y por lo pronto, ¿cuáles van a ser los disparadores de esa discusión que obviamente abarca demasiadas puntas, ¿no? Bueno, sí, para nosotros es muy importante. Esto no solo tiene que ver con los trabajadores estatales, tiene que ver con la relación, digamos, en general de los gobiernos progresistas en Latinoamérica, que durante una década o más de una década han venido surgiendo con distintas realidades, muchas de ellas muy diferentes, y que en definitiva, el análisis, por eso hemos invitado a importantes intelectuales de América Latina, que llegan desde Brasil, de Argentina, desde Venezuela, desde Cuba, que de alguna manera van a mostrar la realidad y como ellos han seguido de cerca esto reedita una situación que ya se dio allá por el 2005-2006, en la cual hasta hubo una publicación en aquel momento donde empezaban a surgir los gobiernos progresistas en América Latina, y hoy, pasada una década o más de una década, en realidad hay diferentes situaciones a nivel general que creo que está muy importante debatirlas y que en este caso el Instituto de COFE de Estudios Sindicales, el INESUR, ha tenido la iniciativa de reeditar esa experiencia y hemos invitado a estos importantes intelectuales de América Latina para que sobre todo ellos nos ilustren de cómo ven la realidad a nivel de nuestra región, de lo que ha pasado en estos años, ¿no? Llegan en días muy efervescentes, ¿no? Porque por un lado, mañana con el paro general, de que se prevé que tenga alto acatamiento. Por otro lado, Brasil, que depara una noticia nueva cada día en lo que hace a su sistema político. En ese sentido, y en estos últimos tiempos, ¿Ustedes notan que hay un desencanto entre la masa de trabajadores con políticas implementadas por parte de gobiernos a los que diferentes sectores les han brindado apoyo? Mira, en Brasil esto no hay ninguna duda. En realidad hay gobiernos progresistas y gobiernos progresistas. Tal vez el de Brasil sea el menos progresista. Y por esto sentimos ahora de manera muy fuerte los errores de no ser más progresistas, ¿no? Porque ustedes preguntaban, ¿qué es lo que cambió? Cambió muy poco, ¿no? Y como cambia poco, los problemas del subdesarrollo, de la dependencia, vuelven con mucha fuerza. Entonces, hoy día el pueblo está muy desencantado, los trabajadores en Brasil están muy desencantados porque vivimos una crisis fuertísima. Hay una ofensiva del capital para retirar derechos muy agresiva. Esto ya venía de antes, los gobiernos progresistas no frenaron esto, apenas en el caso brasileño sacó un poco el pie del acelerador. Entonces hizo el avance de la privatización y del liberalismo de manera más lenta. Entonces sí hay una situación difícil, una gran descreencia de los trabajadores
en la política que está instituida hoy en Brasil. Ahora, es interesante, bueno, en primer lugar hacer esa diferencia, ¿no? Evidentemente también hablamos de gobiernos progresistas muy disímiles entre sí, según a qué país nos referimos. Y si tomamos el caso de Uruguay, me gustaría también preguntarte, a propósito de este vínculo que se ha visto cada vez más tirante entre la central PIT-CNT, ¿verdad?, con los sectores que nuclea, sindicales, y el gobierno, en este caso, bueno, ahora de Vázquez, donde hay paro general, donde al final, a veces para muchos esto se ha convertido en una cierta contradicción, finalmente, entre gobierno y sindicatos. Pero básicamente esto tiene que ver con la independencia de clase. Está claro de que el movimiento sindical es un movimiento sindical que se ha declarado de izquierda y que el gobierno que hoy tenemos desde hace 12 años también se dice de izquierda o por lo menos progresista. El problema es que allí han consistido, digamos, o han convivido diferentes situaciones donde pasa un poco lo que explicaba recién el compañero. Hay una situación donde más que hacer reformas estructurales de izquierda en algunos de nuestros países, lo que se ha tratado es de convivir con el capitalismo de una manera más humana, como lo dijo en su momento Mujica, el capitalismo es más humano. Tenemos una relación de dependencia con el capitalismo que realmente yo creo que le hace mucho mal al país y que eso a la larga con un crecimiento económico importante es una cosa, pero cuando el viento se pone de frente, digamos, la situación tiende a cambiar. Y las recetas que utiliza el gobierno para combatir esas situaciones son las mismas que utilizaban, digamos, los gobiernos más neoliberales. Entonces, de la misma manera que en aquel momento nosotros enfrentábamos las políticas de los gobiernos neoliberales con lucha, cuando las recetas para, de alguna manera, generar, digamos, una situación para abatir el déficit fiscal que está teniendo nuestro país, son muy parecidas a las que se aplicaban en aquel momento, la respuesta tiene que ser la misma en el marco de la independencia de clase. Entonces, si va a haber un ajuste fiscal, cosa que no es lo que realmente el movimiento sindical critica, porque evidentemente si hay, en función del cambio que ha tenido nuestra economía, en función de que hay una desaceleración en la economía y que ese crecimiento importante que estábamos teniendo ya no lo tenemos, y el gasto supera los ingresos, como en cualquiera de nuestros hogares, hay que hacer un ajuste. El problema es quién paga los ajustes. Claro. Y ahí es donde tenemos la diferencia con el gobierno, porque el gobierno lo que plantea es que el ajuste lo paguen los trabajadores. Claro. Y nosotros entendemos que el ajuste lo tiene que pagar el gran capital, que durante todos esos años de bonanza fueron los que de alguna manera tuvieron las mayores ganancias en nuestro país. Bien, eso es un punto de vista, pero también no hay una autocrítica, digamos, a cómo se manejaron esos años de bonanza que terminaron también teniendo un costo en la actualidad, justamente cuando estamos atravesando una situación de desaceleración económica. Bueno, en todo caso la autocrítica no debiéramos hacerlo los trabajadores. Quien maneja la economía en nuestro país es el propio gobierno, y yo creo que hay algunas cosas que son criticables y otras que también las tenemos que destacar, porque durante estos 12 años los sectores de los trabajadores, uno de los compañeros que va a participar en este debate, que de alguna manera aparte es el director del INESUR, que es el economista Antonio Elías de nuestro país, lo que ha planteado que en Uruguay lo que se ha hecho es una conciliación de clases, porque si bien ha habido un avance en el sector del trabajo, sobre todo con restitución de derechos a los trabajadores en cosas que no teníamos, la ley de 8 horas para los trabajadores rurales, para las empleadas domésticas, para restablecer los consejos de salario, son todas políticas que para nosotros han sido muy importantes, la ley de negociación colectiva en el sector público, son políticas que son muy importantes, pero sin embargo hubo exoneraciones tributarias para el gran capital que hoy en día están arriba de los 1.400 millones de dólares por año, que para una economía como la de nuestro país evidentemente es mucho, y que ahí nosotros es donde entendíamos que debiera de alguna manera atacarse para no cargar tanto al trabajo y cumplir con la exoneraciones tributarias para las inversiones, para captar inversiones, por ejemplo. Para captar inversiones, pero sobre todo inversiones que después nos dejan mucho a nuestro país, porque se instalan acá, pero
grandes ganancias que tienen en nuestros países van para sus casas matrices. Entonces nosotros lo que planteábamos concretamente en ese sentido es que ahí había margen, porque aquella máxima que planteaba el Frente Amplio de que pague más el que tiene más, en realidad paga más el que trabaja más y el que tiene un salario, digamos, digno por trabajar en determinadas situaciones. Bueno, es que ahí hay claramente una máxima que en los hechos no se ha aplicado, y eso también lo podemos hablar del contexto regional. El sistema capitalista es algo muy macro en lo que todos estamos inmersos, y que lo que podemos hacer capaz que es tratar de surfear en la ola. Y en ese sentido, tanto en Brasil como en Uruguay, ¿han faltado políticas alternativas o ha faltado de repente voluntad de hacer ideas o voluntad para aplicarlas? Yo creo que ha faltado los dos, ¿no? Usted dijo surfar en la onda. Esto es lo que hizo en Brasil, está muy claro, ¿no? ¿Qué es que fueron los años de bonanza de Lula? Fue una gran onda impulsada por la especulación internacional, que cuando termina la economía queda cero. O sea, esta idea de que no hay alternativa al capitalismo, yo creo que esto, la crisis nos obliga a los trabajadores del mundo entero y de América Latina en particular a repensar, porque la verdad es que el capitalismo hoy es barbarie, es el desempleo, es la crisis ecológica, son los ataques sistemáticos a los derechos de los trabajadores, son los ataques sistemáticos a las políticas sociales. Entonces, es una barbarie y nosotros tenemos que pensar una alternativa a la barbarie. Entonces yo creo que ahí hay un problema teórico, digamos, de pensamiento, de voluntad. O sea, o tenemos un programa alternativo al neoliberalismo, o las opciones de la población quedan reducidas a la intensidad y al ritmo de imponer el proyecto liberal, que ahora es ajuste, ¿no? Ajuste fuerte. Entonces, ¿cuál es el programa alternativo? Resolver los problemas básicos de la población, que en América Latina ya fueron codificados hace mucho tiempo, hasta por la CEPAL, ¿no? Que son problemas de resolver la pobreza extrema, que en Brasil es gritante, ¿no? Y la dependencia externa, o sea, los problemas del subdesarrollo. Y estos ya no se pueden resolver dentro del capitalismo, lo que coloca en el orden del día la necesidad de que nosotros discutamos cambios estructurales. Y esto tiene nombre, se llama revolución. O sea, se llama un mundo que es diferente del mundo organizado por el capital. Esto que era una pauta que se discutía de manera muy fuerte en América Latina en los años 60, después de la ola de los golpes militares, quedó como una especie de un tabú. Esto no se puede hablar, pero si no se habla de esto, quedamos atrapados en el fin de la historia. Y el fin de la historia, cuando el boom es para arriba, se maneja un poquito, pero cuando viene recesión es duro. ¿Y una revolución desde qué lugar, Plinio? Aplicando, digamos, ¿qué políticas? Entonces falta, como decías, falta pensamiento y falta voluntad. O sea, hay que organizar fuerza política para cambios estructurales. En las ciencias sociales esto se llama revolución. Revolución del punto de vista de qué lugar, del lugar de los trabajadores, porque la verdad es que el capital no tiene solución para problema alguno, claro, ni en América Latina ni en el mundo. O sea, el mundo está casi una década parado en crisis, y no se resolvió ninguno de los aspectos fundamentales que generan, ¿no?, que causan la crisis. Ahora es interesante también porque así como podemos hablar de un descreimiento, ¿no?, en las herramientas de la política, sí, en este caso el cuestionamiento al progresismo, ¿no?, a los gobiernos progresistas que también se enfrentan con dificultades para llevar adelante sus políticas sociales, que es uno de los grandes puntos del debate de este cónclave, pero también está el cuestionamiento a las herramientas sindicales en estos tiempos, ¿no?, donde allí quizás también hay un planteo interesante, ¿no?, sobre la llegada de esa propuesta sindical a la gente y el vínculo que se genera también en ese sentido. Bueno, pero eso está bien, y yo creo que nosotros tenemos que hacer una autocrítica importante dentro del movimiento sindical, porque no todo lo que hacemos está bien. Seríamos, digamos, muy soberbios si creyéramos que todo lo que hacemos desde el movimiento sindical
bueno, no tendríamos que corregir algunas cosas. Ahora, hoy por hoy, y la prueba va a estar mañana, este paro general es un paro que abarca no solo al movimiento sindical, sino a grandes sectores de la sociedad. Y se va a sentir muy fuerte porque evidentemente hay un rechazo a las decisiones que está tomando el gobierno progresista, que llegó de alguna manera a poder conquistar el gobierno con una fuerza social donde el movimiento sindical tuvo su papel preponderante en este sentido. Entonces a mí me parece que habla muy bien del movimiento sindical, de que cuando hay una situación de esta característica plantee su lucha con mucha fuerza, pero también que tenemos que hacer nuestras autocríticas porque evidentemente hay cosas que hacemos que quizás no sean las mejores para poder enfrentar esta situación en la cual estamos inmersos, que no son culpa de los trabajadores, pero que de alguna manera también los trabajadores tenemos que rever, digamos, nuestro accionar para ver cómo planteamos nuestras luchas para evitar, digamos, el corporativismo y hacer una cosa como la que vamos a hacer mañana, ¿no? Involucrar a la sociedad toda en una movilización en contra de un ajuste fiscal, en contra de políticas que yo creo que evidentemente la población en general está viendo que no comparte de las decisiones que está tomando un gobierno que se dice progresista, pero que utiliza recetas que ya fueron utilizadas en el pasado y que no dieron mucho rédito. López, cuando un sector del Frente Amplio como el Partido Comunista dice apoyarlos con esta movilización y paro general de mañana, siendo parte del gobierno, ¿qué opinión a ustedes le merece? Bueno, eso habría que presentárselo al Partido Comunista más que a nosotros. Yo, aparte, no pertenezco a ese sector, pero a mí me parece que de la misma manera que los trabajadores, que muchas veces estamos vinculados a determinados sectores políticos y planteamos nuestras diferencias con el sector político y lo marcamos con fuerza y públicamente, yo no veo mal que un sector, por más que esté en el gobierno, plantee también su discrepancia con las políticas que está en el gobierno, sobre todo cuando el gobierno es un gobierno policlasista y que es una coalición de partidos, ¿no? Entonces, puede haber una contradicción, se puede ver como una contradicción, pero bueno, no soy yo el más preparado para contestar esa pregunta. ¿Va a haber un capítulo para el tema corrupción también en este cónclave de discusión? Bueno, no sé, en el caso brasileño se habla mucho de la corrupción digamos, con justicia, porque el problema de la corrupción es fuerte, pero lo que se ve en Brasil es que la corrupción no es un caso aislado, no es un problema exclusivo del PT ni de sectores del PT, es generalizado. Lo que queda claro en el caso brasileño es que la corrupción es uno de los pilares del patrón de dominación en Brasil, que es la barbarie capitalista. La barbarie capitalista pasa por un sistema de gobierno totalmente corrupto, ¿no? Yo creo que sí, esto, digamos, es un punto, pero sería una ingenuidad imaginar que se van a resolver los problemas brasileños con los jueces, ¿no? Los problemas brasileños se van a resolver en la calle, ¿no? El sistema político se desorganizó de tal manera que todo esto se va a resolver para el bien o para el mal en la calle. Plinio de Ruda Sampaio, José Luis López, gracias por estar estos minutos aquí en Buen Día Uruguay. El viernes es el gran debate. Claro, el viernes son las conclusiones de estos encuentros que se van a realizar hoy y mañana a partir de las 9:30 en el salón de la Facultad de Ciencias Sociales, allí en uno de los salones donde se va a finalmente poner sobre la mesa todo lo que depare la discusión de estos días. Muchas gracias. Y la invitación es abierta para todo público, así que todo el que quiera participar de esta actividad, el viernes 9:30 en la Facultad de Ciencias Sociales. Efectivamente.